Silencio, por favor. Vamos a hablar un poco sobre la paracoccidioidomicosis. ¿Escucharon alguna vez esta enfermedad? Sí, sistémica. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez? Paracoccidioidomicosis. Su terminación determina el origen, ¿no? Micosis. Entonces es un hongo que, aunque usted no lo crea, es muy común dentro de lo que es el cono sur, Latinoamérica, y dentro de Santa Cruz. La verdad que de los 3 años que estoy valorando en la ciudad de Santa Cruz, hemos visto muchos pacientes con paracol. ¿Ya? Es algo que nosotros lo tenemos negligenciado, subnotificado, a veces no lo pensamos, por lo cual no llegamos al diagnóstico porque no lo evaluamos como un diagnóstico diferencial de una micosis, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos en la clase anterior? La OMS en 2022 publicó un artículo, en realidad publicó sobre una declaración sobre el desarrollo del nuevo antimicrobiano y principalmente antimicótico por el aumento permanente de estos patógenos. En primera instancia fue por el surgimiento de multiresistencia en bacterias, pero en 2022 salió una publicación sobre hongos, ¿no? Y dentro de esta publicación, vean, se evaluaron varios grupos, un grupo crítico, un grupo alto, un grupo medio o intermedio, en el cual hay varios hongos de importancia a nivel mundial, ¿no? Esto ya lo repasamos, ya hablamos de los Cryptococcus neoformans, Candida, entre las Candida está la Candida albicans auris y el Aspergillus fumigatus. Pero vean que hay otro tipo de hongo también de gran importancia, y algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenemos mucho en nuestro medio es la paracoccidioidomicosis, ¿no? Está aquí el paracoco. Entonces, lo que vamos a hablar rápidamente dentro del temario del día de hoy, vamos a hablar sobre la biología, la epidemiología, la inmunopatología, la forma clínica, la clasificación, tratamiento, los desafíos y la recomendación. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta es que el paracoco, ya no voy a decir paracoccidioidomicosis, voy a decir paracoco ya. El paracoco es una micosis sistémica, es endémica de Latinoamérica y está relacionada a la actividad agrícola con incidencia y prevalencia subestimada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy relacionada a las actividades agrícolas. Entonces, ¿ese hongo dónde se encuentra? En la tierra, ¿no? Si es agrícola, entonces la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. ¿Ya? Y está relacionada siempre con el agricultor. Entonces, todos los pacientes que llegan con esta sospecha de paracoco van a tener una relación con tierra, ¿ya? Van a ser agricultores, trabajan en el campo o alguna actividad en el campo. Y es poco conocida a nivel mundial porque está siempre circunscrita en Latinoamérica, pero este hongo es bien estudiado en Brasil por su gran extensión en el territorio brasilero, y además porque ellos tienen un gran número o gran incidencia de estas enfermedades dentro del territorio, ¿no? Este es el consenso brasilero para paracoccidioidomicosis de 2017, y en este se basan todos los libros, el libro Mandel, Harrison, porque es lo que se ha estudiado en nuestra región. Entonces, el hongo viene del hongo del género Paracoccidioides, es un hongo dimórfico, y dentro del hongo dimórfico encontramos los coccidioides, los plasmosis, el paracosis y el lactomicosis, ¿ya? ¿Qué quiere decir hongo dimórfico? ¿Se acuerdan que hablamos en la anterior clase sobre los hongos? Entonces, hay la forma levadura y la forma filamentosa, ¿cierto? Levadura, ¿cuáles son? Cándida. Cándida es una levadura y va a provocar en algunas personas enfermedades, ¿no? Tenemos Candida albicans como principal ejemplo, pero dentro de eso también conocemos un sinnúmero de Candida, ¿no? Candida auris, glabrata, Crusei, tropicalis,
turinensis, todo tiene su importancia dentro de la parte médica. Y la filamentosa, dentro de su representación y su ejemplo, son el aspergillus, ¿no? Entonces ya hablamos en la anterior clase sobre los aspergillus, pero hay estas formas que son dimórficas. Y se entiende que este hongo en la naturaleza se comporta como en una forma filamentosa. Al inhalarlo, el hongo, y a una temperatura de 36 a 37 grados, cambia su forma de filamentosa a la forma infectante, que sería la de levadura. ¿Y cuál es el ejemplo? Uno de los ejemplos principales está el paracoco, histoplasma, los coccidioides y la plastomicos. Aquí se ve en este pilar, se ve la forma filamentosa y la forma de levadura. ¿Cuál es la forma infectante de los hongos dimórficos? ¿Y por qué? Porque al tener contacto con nosotros a una temperatura de 36-37 grados va a cambiar su forma de filamentosa levadura y va a provocar enfermedad. ¿Ya? De otro. Y acuérdense del aspergillus. ¿Ya? El aspergillus, la forma filamentosa es la que causa la enfermedad y va a producir su alteración necrosante a nivel pulmonar. Ahora, volviendo sobre el paracoco, vamos a dividir dos principales especies: el paracoco brasiliensis y el paracoco lux. ¿Ya? El brasiliensis es compuesto por especies filogenéticos como C. brasiliensis, panamericano, respondiensis y venezuelensis. Hay otros como el CET y loboy que afectan inclusive a otros animales como ser los cetáceos. Vean, esta es la orden filogenético y cómo está distribuido en todo lo que es el cono sur. Y vemos aquí la distribución del brasiliensis en forma amarilla. Vean. Están distribuidos ampliamente en todo Brasil, pero también vean Paraguay, Argentina, parte de Uruguay, Perú y Bolivia, ¿no? Después está el venezuelensis, restropiensis, americana y el CETI, ¿ya? Lucy y el lobo. El CETI es los cetáceos, no los delfines, no el delfín es el. ¿Y por qué coloco a Mickey Mouse? ¿Ah? Vean acá. Porque en la forma de visualización mediante histopatología vamos a tener la forma de Mickey Mouse. Entonces cuando el patólogo nos dice, es un paracoco, van a ver generalmente esta forma de Mickey Mouse. ¿Ya? Entonces sabemos que es paracoco. Pero también se llama rueda de Bach o rueda de Levy, porque también presentan esta forma en el diagnóstico histopatológico. Bonito, ¿no? Aquí va a dar un número. Y dentro de la etiología se describe y se indica cómo vamos a adquirir esta enfermedad mediante la inhalación. Entonces se va a inhalar la cifa, que es la forma filamentosa, y ojo, es claro ejemplo que es una enfermedad no contagiosa. ¿Qué quiere decir? Si un paciente llega con un paracoco diseminado, entonces no va a contagiar de una persona a otra, ¿ya? Porque necesitamos el medio externo, la tierra donde está la forma filamentosa para adquirirlo de forma inhalatoria. Tenemos un periodo de latencia largo, vean, mayor a 30 años, no se conoce exactamente su nicho ecológico y está relacionado siempre con el clima húmedo y algunos tipos de cultivos como ser café, caña y tabaco. Esto del periodo de latencia largo es importante. ¿Por qué creen que es importante el periodo de latencia? ¿Por qué creen? Tuberculosis, que es un tema próximo que vamos a avanzar, tiene periodo de latencia. Y Chagas tiene periodo de latencia. Entonces, esto quiere decir que un periodo que el paciente inhala, contrae la enfermedad, el cuerpo lo contiene por muchos años y en un periodo de inmunosupresión se va a reactivar. Por cualquier cosa
por cualquier tipo de inmunosupresión secundaria. Puede ser VIH, puede ser por medicamentos inmunosupresores, por corticoides. Entonces, el paciente ante la exposición de algún inmunosupresor o una enfermedad inmunosupresora va a desarrollar enfermedad hasta en 30 años luego, ¿no? La epidemiología, vean, está circunscrita en todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica. La mortalidad entre 3 a 23%, la prevalencia está subestimada, la incidencia 1,6 a 3,7 por 6.000 personas al año. En Brasil, 80% de los casos, ¿por qué? Porque allá lo tienen bien estudiado, ya tienen una guía de actualización, diagnóstico y tratamiento del virus y lo valoran. La relación hombre-mujer, vean, es 15 a 1. ¿Por qué creen que es 15 a 1? ¿Ah? Creo que es más por la cuestión laboral. Y vean, el 60% son agricultores, 50 a 75% en área endémica han tenido contacto con el patógeno. Entonces, la realidad en Bolivia, las enfermedades son diagnosticadas, ¿cuál es su incidencia en áreas tropicales y subtropicales? La enfermedad necesita de algún tipo de notificación. ¿Cuál es la mortalidad en Bolivia? La verdad que no tenemos un estudio limpio. La mayoría de los estudios son brasileños, colombianos o de otros países, por lo cual no tenemos datos propios de la región, de nuestro departamento, de nuestro país, por lo cual necesitamos hacer estudios posteriores y la mayoría de los casos que tenemos en Bolivia son relatos de casos. La inmunopatología. Vean, dentro de la característica es que va a estar en un lugar donde haya tabaco, caña, café o actividad agrícola y la persona va a inhalar el hongo y luego de eso va a tener un periodo de latencia y puede producir enfermedad, ¿no? Algo importante, algo característico que para Copa también se ha observado que también se ha visto en tatu. Ya esta es la característica, entonces tenemos la forma dimórfica, la forma de filamentosa, micelial, que se va a inhalar. Cuando inhala a nivel pulmonar va a cambiar a su forma infectante, que es la de levadura, ¿no? Es la que va a producir la enfermedad. Se cree que el paracoco, de forma pequeña, la persona que lo va a desarrollar va a tener un tipo de inmunosupresión selectiva que no va a poder controlar al hongo. Entonces, dentro de eso depende mucho de los mediadores inflamatorios y los mediadores antiinflamatorios para tener una respuesta adecuada o inadecuada, por lo cual va a producir enfermedad. ¿Ya? Y dentro del paracoco se han propuesto varios tipos de hipótesis en que se aumenta la susceptibilidad o disminuye de acuerdo a la respuesta TH1, en la que es la que controla al hongo en sí como una enfermedad de acuerdo a los tipos de linfocitos T y los tipos de citoquina y de leucina identificada. Otra enfermedad asociada a alteración TH1 es tuberculosis. Este es un gráfico importante porque dentro de la característica del paracoco es que produce mucha fibrosis. ¿Ya? Entonces los pacientes que tienen esta enfermedad, sea pulmonar o extrapulmonar, va a tener regiones o localizaciones en que va a resultar mucha fibrosis. Esta es una guía que habla sobre la forma, la característica, pero vamos a hablar sobre la forma clínica, ¿ya? Entonces, dentro de la paracoccidioidomicosis vamos a hablar que tenemos una infección que puede ser latente, en que la mayoría de las personas va a estar asintomático. Vamos a tener la forma de enfermedad que se puede dividir en aguda o crónica y la forma secuelar luego de la enfermedad, en donde la principal característica es la fibrosis, ¿no? Vean que cuando la mayoría son asintomáticos, pero cuando produce la enfermedad aguda juvenil, 15% de los casos, afecta principalmente el sistema retículo endotelial. ¿Cuál es el sistema retículo endotelial? ¿Ah? ¿Cuál es su función del sistema reticular? ¿Cuál?
Tarea para la casa, ya. Entonces van a buscar lo que es el sistema retículo endotelial y cuál es su principal función ante la infección. Y vean, entonces, la característica de la aguda: 15% de los casos afecta principalmente el sistema retículo endotelial, y la crónica, que es el 85% de los casos, afecta pulmón, mucosa y glándula suprarrenal. Si afecta glándula suprarrenal, ¿qué va a producir? Insuficiencia. No. La tuberculosis también produce formas suprarrenales, de forma así atípica, pero sí dentro de sus características. Entonces, la forma aguda y subaguda, que es la llamada forma juvenil, es responsable de 5 a 25% de los casos. Es frecuente en zona endémica, entonces es como una forma primaria. Predominio en niños, adolescentes y jóvenes adultos. De la distribución en género es igual. Esta forma clínica muestra una evolución rápida, con rápida diseminación del hongo a varios órganos del sistema, ¿no? Entonces, si hablamos del sistema retículo endotelial, ¿qué vamos a hablar? Los linfonodos, médula, hígado, vaso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la forma subaguda crónica? Va a ser una invasión del sistema retículo endotelial, donde vamos a tener linfoadenopatía, infiltración medular y hepatoesplenomegalia. Entonces, si tenemos linfoadenopatía, ¿qué vamos a tener? Ganglio a nivel generalizado. Si tenemos infiltración medular, ¿qué vamos a tener? Alteración de... ¿Qué crea la médula? Después de ¿has probado el tétano menstrual? Nunca, no. ¿Ah? ¿Qué hace el tétano con la médula? ¿Qué crea? ¿Qué sintetiza? Células, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Disminución celular, ahora vamos a tener plaquetopenia, leucopenia, anemia. Entonces, esa va a ser su característica. Asociado a eso, vamos a tener un aumento del hígado y del vaso. Entonces, vamos a tener una hepatoesplenomegalia. Y en esta forma aguda o subaguda, la afectación pulmonar es rara. Y es la forma con mayor letalidad, ya la letalidad es altísima, más del 50%, entonces es como tirar una moneda, ¿no? La mayoría son niños, se mueren, ya los niños se mueren. Se hace un diagnóstico tarde. Vean su principal forma, es una de las principales características, vean. Provoca linfonodos, pero también provoca lesiones fibróticas, vean. Y hepatoespleno, los niños están con una hepatitis, una megalia y una hepatomegalia. En algunos vean los linfonodos. Este es un paciente con VIH, vean una forma diseminada más grave. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de la forma juvenil? Anemia, gamma-globulinemia, algo característico de la eosinofilia, ¿ya? Hipoalbuminemia, hiperbilirubinemia y transaminasa elevada. Y la forma crónica es la forma más común, 74 al 96% de los pacientes, generalmente aparecen en adultos de 30 a 60 años, predomina en hombres con relaciones masculinidad igual de 15 a 1, ¿no? El compromiso pulmonar, no sirve de la ERA, ¿qué fue? ¿No sirve? No sirve. El compromiso pulmonar está presente en el 90% de los pacientes, además los pulmones, la mucosa del tracto superior aerodigestivo y la piel son los sitios más afectados. Algo importante, y hasta a mí se me ha pasado a veces. Cuando usted tenga la forma crónica del adulto, la presentación pulmonar, ustedes van a encontrar un paciente con sintomático respiratorio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir sintomático respiratorio? Ya, todos con estructuración por más de 2 o 3 semanas. Ya, eso es sintomático respiratorio. ¿Y en Bolivia qué tenemos que descartar? Tuberculosis. Ahora, cuando usted tenga un sintomático respiratorio con una radiografía compatible a lesiones pulmonares, pero con lesiones en piel principalmente,
Y en mucosa, usted tiene que pensar en paracoco, ¿ya? Entonces, pulmón más mucosa son los más afectados, puede presentar disnea, tos seca, hemoptisis, fibrosis pulmonar inasintomático, la piel puede presentar úlcera dolorosa, bordes irregulares con punto hemorrágico. Puede afectar cualquier órgano y es común la afectación suprarrenal. 3% hacen insuficiencia. Es una de sus características, ¿no? Vean estas lesiones a nivel oral, donde va a producir grandes fibrosis. Esto a nivel pulmonar, donde vamos a tener grandes filtraciones. Aquí observamos la radiografía. Veíamos un sintomático respiratorio con esta radiografía, lo primero que van a empezar es tuberculosis. Y la mayoría de los pacientes que llegan a nosotros es porque no respondieron al tratamiento. Estaban con 2 meses de insuficiencia respiratoria de Tamutol y no mejoró. Y nosotros empezamos con paracoco, hacemos un diagnóstico y tratamos. Y a nivel pulmonar lo mismo. Entonces, dentro de nuestra región hay paracoco. ¿Ya? Solo que no sabemos la incidencia, no lo sabemos, no lo pensamos y no lo diagnosticamos, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos es muy importante, es poco frecuente, pero tiene una mayor letalidad, ¿no? Tiene menores lesiones mucosas. En HIV, la forma aguda que hay diferencia depende mucho del CD4 cuando es menor de 200, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Fiebre, linfadenopatía, hepatomegalia y alteración de la piel. Entonces, a mí me llega un paciente PBBS. ¿Saben qué es PBBS? ¿Qué? Ya, entonces, ahora ya no se le dice paciente VIH, o SIDA, paciente sidoso. Es medio despectivo, ¿no? Entonces, la OMS instauró una nomenclatura de llamarlo PBBS para identificar a estos tipos de pacientes, ¿ya? En algunas instituciones lo llaman de diferente manera. Si van a San Juan de Dios le dicen San Juan positivo, ¿no? De verdad, le dicen así. Ustedes identifican al paciente VIH San Juan positivo. En la maternidad no sé cómo lo llamaban. ¿Quién dijo eso? En la caja petrolera le dicen CPS 50. En la caja nacional lo llaman. Tiene otro nombre, pero dentro de nuestra jerga médica nosotros debemos llamarlo PBS, ¿no? Personas que viven con el virus del SIDA. ¿Y qué pasa, digamos? Que la mayoría de los pacientes llegan con la característica pulmonar, sintomático respiratorio, CPS 50, entonces, ¿qué hacen? Inicia rápidamente en qué? Antituberculosis. Y una minoría de los pacientes no responde al tratamiento pensando que son multiresistentes, donde tenemos que sospechar en paracoco, ¿no? Entonces, entre Santa Cruz ya tenemos más de 10 a 15 casos de pacientes con paracoco, ¿no? Principal, y esto usted tiene que instaurar en la anamnesis que realiza en su paciente la historia clínica. ¿De dónde viene el paciente? Todos los pacientes que llegan con paracoco viven en regiones rurales, ¿no? Trabajan en el campo, tiene el nexo epidemiológico. Usted tiene que preguntar al paciente de dónde viene, trabaja, la relación causal de la enfermedad en la que esté pensando. Si es infectología, la epidemiología, historial de vacuna, historial de enfermedades. Usted tiene que saber eso y tiene que saber cómo preguntar al paciente y de acuerdo a su hipótesis, ¿no? La forma secuelar se observa en varios órganos con mayor incidencia en pulmones, laringe, tráquea, glándula suprarrenal, mucosa del tracto aerodigestivo, sistema nervioso central y sistema linfático. Algo importante es diagnosticar temprano el paracoco para evitar fibrosis. Y vean los tipos de fibrosis que tienen. Vean esa boca fibrosada a nivel oral, paciente con traqueotomía, a nivel de pulmonar con fibrosis, en el que va a tener mucha repercusión a lo largo de la vida del paciente, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Lo podemos hacer con búsqueda directa, tomamos una biopsia
Usamos varias tinciones especiales como la tinta de Parker o el hidróxido de potasio y podemos observar que ¿no? Podemos hacer mediante serología. Tenemos serología ELISA por inmunodifusión en la que podamos observar si tiene contacto con este hongo, ¿no? Imagen nos da solo sugerencias de que puede ser paracoco, pero no es específico. Y tampoco van a pensar, hay imágenes típicas de paracoco en una tomografía, ¿no? Generalmente siempre se confunden con tuberculosis, o la mayoría son tuberculosis y alguna minoría puede ser paracoco. Los cultivos hay cultivos especiales como el sabor con clorafenicol, de rendimiento bajo, no se lo utiliza. Tenemos a nivel molecular estudios recientes con PCR, que sería importante para el diagnóstico temprano. Y algo que nos ayuda mucho es la patología, la biopsia. La gran mayoría que nos llega al paciente, a mí me llegan los pacientes, yo hago revisión de lámina de histopatología. Y hablo con mi patólogo amigo, le digo, mira, yo pienso esto, hacer nuevos cortes, hacer nuevas tinciones y encontramos paracoco, ¿no? Entonces, es importante la patología porque nos ayuda también a diagnósticos raros y diagnóstico de difícil por examen complementario. La visualización directa, ¿qué vamos a ver? ¿Qué van a ver acá? Y acá. Esto a nivel de histopatología se va de la paracoccidiomicosis. A nivel pulmonar van a ver dentro de la tomografía vidrio esmerilado. Vean esta parte con distribución simétrica, principalmente a la periferia, inserción en medio de los pulmones. Es una de las características. En la radiografía van a ver a la de mariposa, en borboleta, ¿cómo se dice en inglés? Mariposa. Aquí se ve en la tomografía, vean también nódulos. A veces nosotros, digamos, me llega el paciente con un nódulo y expectoración. En la expectoración observamos paracoco y tratamos al paciente, ¿no? Y hacemos y el tratamiento es largo, o sea, es largo, inclusive años de tratamiento, y tenemos que ver que haya reversión o disminución de los nódulos a nivel pulmonar. También podemos ver imágenes más graves, con discriminación y micronódulos a nivel sector. A nivel hepatoesplénico también se observa lesiones. Hay paracoco cerebral, principalmente pacientes inmunodeprimidos, y pacientes de IH hemos encontrado muchas paracoco a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cómo se trata? Va a llover, ¿no? ¿Cómo se trata? Con antimicótico, digamos. Antifúngico. ¿Ya? ¿Qué antifúngico? ¿Ya pasaron fármacos? No llegamos al tema. Siempre que le pregunto algo, no llega. Vamos con el antibiótico. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Ahorita vino. ¿Está mintiendo que está? Mira, dale, habla. No, yo no voy a personar. ¡Mierda! Lo tiene bloqueado. ¿Ya pasaron o no pasaron? No. Ya creo. Ya, entonces, el tratamiento vamos a dar antifúngico. ¿Qué hace el cotrimoxazol ahí? ¿Ah? El cotrimoxazol es trimetrofin más sulfametoxazol, o llamado también Bactrim, ¿no? Entonces, el cotrimoxazol en realidad es un nombre más comercial, ¿ya? Es sulfametoxazol más trimetrofin, ¿ya? ¿Y qué hace un antimicrobiano, un antibiótico, un antifúngico? Actúa bien, ¿ya? Sobre el paracoco, ayuda, inclusive está dentro del tratamiento, digamos, para el paracoco, ¿ya? Pero tenemos otro antifúngico, itraconazol y anfotericina B, ¿ya?
el itraconazol, ¿qué grupo de antifúngico tenemos? En los azoles. ¿Cómo que no pasaron los antifúngicos? Ah, tienen que presentar bien. Ya. Y entonces dentro de los azoles, ¿cuáles tenemos? Ejemplo. Gluconazol. ¿Ah? Itraconazol, ketoconazol, isavuconazol, oriconazol, bien. Posaconazol, bien. No, último antifúngico. Oh, acá estamos boriconazol. Y la equinocandina, ejemplo de equinocandina. Caspofungina. Ya, pero lo estás leyendo. Ya entonces está la capofungina, alulafungina y micafungina, ¿ya? Dentro de las anfotericina B, ¿cuáles tenemos? ¿Ah? Dexosicolato, complexo lipídico, liposomal, ¿no? Inclusive para el año va a salir una nueva anfotericina vía oral. Carísimo. Entonces, vean, dentro del tratamiento tenemos 3 antifúngicos importantes: itraconazol, cotrimoxazol y anfotericina B. La duración media varía, vean. ¿Cuándo vamos a utilizar anfotericina B? La presentación solo endovenosa, tiene muchas complicaciones, es bien nefrotóxica, entonces ¿cuándo lo vamos a dar? En forma grave. Si ustedes no le quieren pelar, si usted piensa en una infección micótica grave, anfotericina para todos. Como la aspirina para los cardiólogos, ¿eh? Aspirina para todos. Entonces, ustedes van a ver ceftriaxona para todos. Entonces, dentro de los antifúngicos, cuando tenga infecciones graves por hongo, van a dar anfotericina B, ¿ya? Y esto es de vital importancia porque si usted tiene una forma diseminada, un paciente inmunodeprimido con paracoco, van a comenzar con anfotericina B. Tenemos 3 presentaciones: la dexoxicolato, complexo lipídico y liposomal. Los 3 son nefrotóxicos, ¿ya? Uno más que el otro. El dexoxicolato ya no se usa en Europa ni en Estados Unidos, nosotros lo usamos porque es bien barato, 83 pesos. Problema que aquí 2 semanas dializa el paciente, pero no muere. Es verdad, no muere. El problema es bien tóxico, barato, pero tóxico. ¿Cómo lo tenemos que dar? Con solución dextrosa al 5% para que corra en 6 horas. Tenemos que hacer soluciones pre y post anfotericina, medir sodio, potasio y magnesio cada 24 horas y evaluar si no hace reacciones. Entonces tenemos que administrar dioxadol, antihistamínico, corticoides dentro de su administración. Fácil. Pero el problema es nefrotóxico. Es que los complejos lipídicos, no hay mucho en Bolivia, es bien aceptable, es menos nefrotóxico, pero va bien con los pacientes. El mejor de los mejores es liposomal. Ya es menos nefrotóxico, tiene menos efectos adversos. El problema es el costo. La ampolla vale 2.800 dólares y usamos 4 a 5 ampollas día. Así de caro. Entonces, si yo tengo un paciente y lo tengo que tratar de 2 a 4 semanas, es el costo. ¿Hay en Bolivia? Hay. Es inaccesible para la mayoría de las personas. ¿Ya? Entonces nosotros generalmente damos el dexosicolato y vamos acompañando con el nefrólogo. Ahora, en la forma no grave, sí o sí pueden dar itraconazol o cotrimoxazol, ¿ya? El itraconazol 200 miligramos diarios y el cotrimoxazol 800-160 cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Dónde actúa? Entonces, vean dentro de los antimicóticos lo que podemos usar, lo que nos dicen las guías brasileras, cuáles son las respuestas terapéuticas y cuál es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Itraconazol, ¿no? Vean el porcentaje de respuesta y de recaída. 94-98% de respuesta terapéutica y 3 a 5 porcentajes de recaída. Después sigue el Bactrim y los otros tipos de antimicóticos.
Estos son los medicamentos que interactúan con el itraconazol. Ya tienen que saberlo de memoria, pregunta para el examen. ¿Cuáles son los desafíos de recomendación? Entonces se necesita estudio de vigilancia global. Yo para Coco veo por lo menos 2 al mes. ¿Hay en Bolivia entonces? Allá. Principalmente en el campo, los que trabajan en el campo, en zonas tropicales, subtropicales, lo vamos a tener, ¿ya? Y tenemos que identificar los factores de riesgo, ver estrategias de prevención, ver cuál es nuestra incidencia a nivel global y ver principalmente en un futuro cercano la reactivación en pacientes que va a recibir algún tipo de inmunosupresión. Ahora hay un boom de trasplante renal. Han visto que los 91 están trasplantando, ¿no? Entonces, pero trasplantar no es por trasplantar, ¿no? Entonces, vos podés, así yo le digo al cirujano, digamos, cualquiera puede operar, digamos. El problema es que tenés que evitar el rechazo del trasplante. Yo puedo pasar un riñón de un perro a un humano, tranquilo. El problema es que no lo rechacen, ¿no? Entonces, ¿cuál es un trabajo multidisciplinario? Pero el principal mecanismo es evitar el rechazo, ¿no? ¿Y qué damos en el rechazo? Ya está pasando por edad, ¿no? Inmunosupresores. ¿Ah? Inmunosupresores. ¿Para qué damos inmunosupresores? Para evitar rechazo. ¿Ya? Entonces, Corticoides. ¿y qué va a producir en el paciente el inmunosupresor? Reactivación de enfermedades. Y es dentro de esas enfermedades latentes. ¿Y cuáles son las enfermedades latentes que puede reactivar? El herpes. Tuberculosis, Chagas, parafoco, herpes. Dentro de los grupos de virus de febriilidades, ¿quién está? Herpes, Epstein-Barr, citomegalovirus, cáncer. Entonces ya hay un sinnúmero de enfermedades que se pueden reactivar. Entonces, vean que pacientes que necesitan trasplante, en el estudio pre-trasplante se pide un sinnúmero de laboratorio de la parte infectológica para ver cuál es su estatus inmunológico y ver si cuando reciba el riñón y sus inmunosupresores va a reactivar algún tipo de enfermedad. Y probablemente dentro de nuestra región, cuando tengamos un aumento de pacientes con uso de inmunosupresores por varias causas, estos tipos medicamentosos por enfermedad, vamos a tener muchos casos de paracoco, ¿no? En conclusión, el paracoccidioidomicosis es una micosis endémica en Latinoamérica, presente en Bolivia, no tenemos datos epidemiológicos y con poco conocimiento sobre él. Este es un paciente de 11 años, masculino, estudiante natural de Pailón. ¿Quién conoce Pailón? ¿Quién es de Pailón? Vamos de Pailón. ¿Ah? Yo no sé, Pailón. Viene con antecedentes de lesiones térmicas generalizadas, se pide el laboratorio, se hace la biopsia y se observó que eran paracocos. ¿Qué hicimos? Tratamos anfotericina, mejoró y se fue con itraconazol. ¿Ya? Vean Pailón y Cerquinga, ¿no? Nadie de Pailón, de verdad. ¿De dónde son? De Brazo, de Santa Cruz. No. Ya, gracias. ¿Duda, pregunta? Ninguna. Las notas. Ya su tarea, pues.